Saludos, mi nombre es Leonelino Vea. El tema que me toca tratar es sobre la generación distribuida dentro de una Smart Grid. La generación distribuida o descentralizada es una parte fundamental de las ciudades inteligentes, estas ciudades son aquellas en las que se aplican las tecnologías de la información y de la comunicación. La generación distribuida consiste en la generación de energía eléctrica mediante muchas pequeñas fuentes de generación instaladas cerca del consumidor que se conecta a la red de distribución de energía eléctrica. Tener distribuida la generación va a reducir en sí las pérdidas en la red y descarga también la red de transporte. Y como hay pequeñas fuentes de generación, conocidas como microgeneración, repartidas por el territorio, el fallo de una de las fuentes no supone un grave problema para el sistema eléctrico, por lo cual mejora la fiabilidad, calidad y seguridad del sistema eléctrico. La generación distribuida se basa en la cooperación entre la microgeneración y la generación de las centrales convencionales. Esta distribución hace que la generación sea más equilibrada y que las ciudades inteligentes no dependan tanto de las grandes centrales. Además que la microgeneración implica el uso de energías renovables, lo que contribuye así a reducir las emisiones del CO2. La microgeneración eléctrica consiste en pequeñas fuentes de generación eléctrica distribuidas por la ciudad, ya sea en un edificio o en algún elemento público, como puede ser una farola, en un sistema de cooperación con las grandes centrales que hace que la ciudad sea más autosuficiente y no dependa tanto de grandes potencias para su abastecimiento. También está pensada para la instalación de energías renovables. Existen tipos de microgeneración como las placas solares fotovoltaicas, que en cualquier edificio de la ciudad se pueden instalar estas placas. Este tipo de energía hace que el edificio sea autosuficiente, en sí se va a abastecer eléctricamente por sí solo y además aporte también parte de la electricidad a la red eléctrica de la ciudad. Y los aerogeneradores son pequeños generadores eólicos pensados para instalarse en una fuente de alumbrado que por lo general es pública. Su objetivo es que las farolas se autoalimenten de manera autónoma. Además que los aerogeneradores pueden aportar a la red la energía que no necesitan para el alumbrado. El alumbrado público también puede llevar integrada, aparte del aerogenerador, una pequeña placa fotovoltaica que genera electricidad en combinación con el aerogenerador. Las características principales de la generación distribuida es la que va a hacer que va a reducir las pérdidas en la red eléctrica, mejora la fiabilidad y la calidad del sistema eléctrico, va a reducir, tienen potencias reducidas, energías renovables y el vehículo a la red. Vamos a hablar de cada una de ellas. Cuando dicen que reducen las pérdidas en la red eléctrica, es que va a estar más cerca del consumidor y supone que las redes de transporte sean más cortas. Por lo tanto, la generación distribuida supone menos pérdidas de energía en el transporte de la electricidad desde la generación hasta el consumidor. Y esto también influye en el ahorro a la hora de elevar la tensión eléctrica para su transporte. Mejora la fiabilidad y calidad del sistema eléctrico. Como hay pequeñas fuentes de generación conocidas como microgeneración repartidas por todo el territorio, el fallo de una de las fuentes no va a suponer un grave problema para el sistema eléctrico. Potencias reducidas. Las unidades de microgeneración suelen tener potencias inferiores a los 3 kilovatios, aunque en general se suelen decir que no sobrepasan los 10 kilovatios de potencia instalada. Entre las energías renovables, la generación distribuida está muy presente tiene muy presente las energías renovables, ya que son las más adecuadas por ubicarse cerca de los puntos de consumo. Y por vehículo a la red, una de las ventajas que pueden suponer los vehículos eléctricos o híbridos que disponen de enchufe es que el flujo de electricidad puede ser inverso gracias a que los smart grid o redes inteligentes. Esto va a querer decir que el propio coche puede aportar electricidad a la red en, en los momentos en que no la esté utilizando para el transporte. Y que de igual manera, cuando las baterías del coche necesiten ser recargadas, el flujo se va a invertir y será la red quien entregue electricidad al coche.
el sistema eléctrico convencional, la generación se encuentra concentrada en unas pocas centrales eléctricas. Frente a este modelo tradicional surge un modelo alternativo, la generación distribuida. Este nuevo modelo acerca la generación al consumidor. La complementariedad entre ambos modelos será la base para el desarrollo de los futuros sistemas eléctricos. Que los centros de generación estén cerca de los centros de consumo supone una mejora ambiental y energética, ya que se disminuyen las pérdidas en el transporte. La eficiencia del sistema de generación distribuida disminuye también los costes económicos y favorece el desarrollo de las energías renovables. La generación distribuida se basa en las siguientes fuentes de energía: placas solares en los techos de los edificios y casas particulares, aerogeneradores aislados, que suelen ser un buen complemento para la solar, coche eléctrico, que puede conectarse a la red tanto para aportar electricidad como para consumirla. Con la generación distribuida se puede optimizar la demanda eléctrica en horas punta. Además, mejora el servicio bien en áreas rurales alejadas de la red eléctrica, bien en áreas urbanas donde la red está sobresaturada. El término Smart Grid se utiliza para referirse a la red de distribución eléctrica inteligente. Se definen como inteligentes las redes bidireccionales, son las que son capaces de transmitir electricidad en ambos sentidos. Esto permite, entre otras cosas, que las viviendas y los distintos negocios puedan convertirse en un momento dado en pequeños productores de electricidad y no ser solo consumidores como hasta ahora. Los smart grids son básicamente redes de distribución eléctricas combinadas con modernas tecnologías de información y comunicación, con la automatización y control hasta la aplicación de la inteligencia artificial en las redes eléctricas, recalcando las tecnologías de información y comunicación que vienen a ser el eje central de las ciudades inteligentes. Un smart grid abarca toda la infraestructura tecnológica necesaria, desde la generación de la energía, el transporte y distribución y almacenamiento eléctrico hasta el consumo de la energía, que proporcionan datos tanto en las empresas distribuidoras de electricidad como a los consumidores. Y esto supone también una ventaja para ambas partes, aunque el funcionamiento de esta red de distribución inteligente es bastante compleja que el de red eléctrica actual. En la telegestión energética se habla de que para dotar de inteligencia a las redes eléctricas tradicionales se van a añadir contadores de lecturas telemáticas que permiten conocer consumos en tiempo real, tanto para la compañía como para el usuario final. Además, con estos datos se pueden conocer hábitos de consumo y mejorar la eficiencia de la red, así como atribuir el ahorro energético. Cuando hablan de los contadores de lecturas telemáticas, son los que estos contadores permiten la lectura del consumo eléctrico y la realización de operaciones de forma remota. En este sistema, los contadores inteligentes sustituyen a los contadores eléctricos tradicionales, lo que supone un desarrollo de última generación en las comunicaciones entre los aparatos de medición y la compañía eléctrica. Una combinación ideal dentro de las ciudades inteligentes de hogares con generación distribuida, Smart Grid y contadores inteligentes que permiten al consumidor conocer en tiempo real cuánta energía está consumiendo y a qué precio, para decidir si quieren desconectarse a la red o para autoconsumir energía de su propia generación. El Service Center o centro de operaciones es el puesto encargado de recibir y gestionar todos los datos que llegan a través de la Smart Grid a tiempo real. Las Smart Grid disponen de elementos de información y control en los que los centros de operaciones, lo que hace posible conocer la situación de la red e incluso actuar de manera remota sobre interruptores y otros elementos, contribuyendo a identificar y solucionar con mayor rapidez los problemas técnicos que se produzcan. Un proyecto de Smart City, una ciudad inteligente, contempla que existe como mínimo un service center por ciudad, donde llegan todos los datos de consumo, generación y estado de la red eléctrica. Gracias a estas nuevas tecnologías, el Service Center puede advertir cualquier incidencia en la red en el mismo momento en los que se produce, ya que en algunos elementos de la red inteligente también envían datos a tiempo real sobre su estado. Desde el puesto de control se pueden gestionar las incidencias e incluso solventarlas. Debido a que la implementación de sistemas autónomos a lo largo de la red permiten la autorresolución de incidencias, ya que podrán programarse previamente para ello. Además, con los datos cedidos de los telecontadores,
se pueden crear patrones de consumo más ajustados a las necesidades de la ciudad y sus usuarios, y así realizar estudios de gestión energética más concretos, consiguiendo ajustar al máximo la generación con el consumo. Entre las ventajas de los Smart Grid, que las redes inteligentes aumenten el nivel de fiabilidad y calidad en el suministro de energía eléctrica. Cuando hay una avería, las tecnologías de las Smart Grid pueden detectar y aislar el problema, contribuyendo así que a que la recuperación de la electricidad sea rápida y se desarrolle estratégicamente. Por ejemplo, devolviendo la electricidad a los servicios de emergencia en primer lugar. Además que la red también y la red inteligente saca mayor provecho de los microgeneradores de energía que tienen instalados algunos de los clientes cuando no se dispone de electricidad procedente de la compañía eléctrica. Estas redes inteligentes facilitan a los clientes instrumentos que les permiten optimizar su propio consumo eléctrico y mejorar el funcionamiento del sistema global, que viene a ser la gestión activa de la demanda. Lo hacen dando al usuario la información y las herramientas necesarias para tomar decisiones sobre el uso de la energía. El cliente puede ver cuánta electricidad consume, cuándo la utiliza y cuándo le cuesta a tiempo real, y ahorrar así el dinero gestionado por su propia energía y eligiendo el mejor momento para consumir esa electricidad. También que una ventaja también es que contribuyen a mantener la sostenibilidad ambiental, integrando la generación distribuida de fuentes renovables y desplegando la infraestructura de recarga para la movilidad eléctrica, ayudando así a la reducción de las emisiones de CO2. Por consiguiente, vamos a presentar un pequeño video, para tener una idea más clara sobre los Smart Grid. La red eléctrica, tal y como la conocemos, no ha cambiado desde su invención, pero las circunstancias actuales requieren de la evolución de la red eléctrica convencional hacia una red inteligente o Smart Grid. La red inteligente tiene la capacidad de intercambio bidireccional de energía e información. También es capaz de integrar instalaciones renovables de pequeño y medio tamaño. Además, dispone de elementos de control que permiten conocer la situación de la red y solucionar problemas técnicos. Esta tecnología permitirá, por ejemplo, que nuestro coche eléctrico consuma o aporte energía, mejorando la eficiencia en la generación y facilitando la integración y optimización de las fuentes de energía renovables. Este sistema es capaz de actuar de manera remota sobre las incidencias en la red, mejorando nuestro suministro y la relación con el medio ambiente. Las Smart Grids suponen una nueva era en el sector eléctrico, pues pasamos de una gestión estática y unidireccional a una dinámica y bidireccional. Se aumenta, de este modo, la eficiencia y el ahorro energético. Les agradezco por su atención.